Bueno, creo que es importante contarles que el objetivo principal del proyecto de ley tiende a fortalecer lo que llamamos justicia restaurativa y justicia terapéutica. Esto significa hablar de la promoción de la autogestión de responsabilidad y de la reparación de las víctimas. Es importante entender que cuando se discute desde el año 2006 la reforma a un sistema penal de responsabilidad, se generan una serie de reconocimientos al niño, niña y adolescente que no solamente vienen en los convenios internacionales, sino que también se estructuran desde la base de un modelo incapacitador que teníamos antes, de un modelo netamente de reconocimiento de paternalismo también extremo, y se pasa a un modelo de imputabilidad desde el punto de vista del reconocimiento también de que estos menores generan la necesidad de reconocer sus actos conflictivos con el derecho y con los delitos y de reparar a las víctimas. Esto es muy importante. La autogestión del conflicto significa la asunción de responsabilidad de ese menor, y entendemos también que no es una responsabilidad penal desde el marco común punitivista, sino desde el marco de restauración de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Desde ahí entonces los cambios que se generan también es una visión coherente en el desarrollo de la investigación de estos hechos, de la decisión de los jueces y obviamente de lo que significa restaurar a un menor. Y yo quiero aquí hacer una aclaración. Nosotros tenemos que ser conscientes que el derecho como una norma social no restablece las falencias que la sociedad y la familia ha generado en los niños abandonados, objeto de violencia, de hogares absolutamente disfuncionales. Los niños que hoy delinquen son niños que normalmente han sido niños que no han tenido una familia, y por eso es tan importante hablar de corresponsabilidad en la responsabilidad de estos casos. No es una pena desde el punto de vista punitivo penal, sino es una sanción desde el punto de vista restaurativo y obviamente de acabar de hacer madurar a estas personas que tienen una serie de débitos, llamémoslos así, dentro de la sociedad. Por eso es necesaria esta reforma, y esta reforma es necesaria porque muchas de las normas de la 1098, que recuerdo yo, estuve en este mismo Congreso discutiéndolas antes de que se aprobara la ley 1098, significaron que los jueces, magistrados, funcionarios tuvieran que utilizar analogías o normas que pudieran ser aplicadas de manera analógica, o también jurisprudencia que fue creando una base importante, pero que la norma necesita ratificarse también para tener seguridad jurídica en todos los casos. Desde ahí hay una cantidad de artículos que se reforman o se modifican con este planteamiento de justicia restaurativa y terapéutica, los fines, principios y enfoques que van a generar también la necesidad de entender cuál es la teleología de esta disposición, el fortalecimiento de la justicia restaurativa y terapéutica, la creación de las reglas determinantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, el régimen de libertad como afianzamiento total en la posibilidad de que sea la mayoría y no la excepción, y desde ese punto de vista la implementación de medidas de aseguramientos no privativas de la libertad que buscan restaurar a ese niño, niña y adolescente, y las reglas especiales para mayores de 18 años una vez cumplen la mayoría en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Creemos que también hay un tema fundamental en este proyecto y la responsabilidad del fortalecimiento institucional. Esto lleva a que haya obligaciones ineludibles de todos los actores, Consejo Superior, Fiscalía, Gobierno, y desde ese punto de vista diría yo que esta es la visión clara de un sistema que va a generar derechos y va a restablecer derechos de los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, y hablemos de niños y niñas desde la Convención de Beijing, y de las víctimas objeto de conflictos y obviamente de comportamientos que atentan contra los derechos de estas víctimas. Así que yo dejaría ahí la explicación muy rápida de las reformas.
El tema de la consideración de la anticipación de la responsabilidad penal de adolescentes, niños y niñas tiene una consideración, entre otras, en conductas que efectivamente son reprochables desde el nivel penal. Pero también hay que mirar, en este caso en particular, que a pesar de que se reconoce en Colombia esta franja de edad de 14 a 18 años como posible responsable, también entendemos que hay causas subyacentes al delito que se tratan de investigar dentro de la responsabilidad penal de adolescentes. No es, lo decía yo al principio, una responsabilidad penal directa de mayoría de edad, como lo tiene el Código Penal, y por eso la justicia restaurativa le apunta a mirar las causas subyacentes del delito, la forma de restaurar a la víctima y obviamente las medidas que no son medidas que estén dentro del contexto de cárcel, prisión o medidas como los elementos que tiene el Código Penal. La justicia restaurativa implica primero el reconocimiento de responsabilidad, que significa que el adolescente es consciente de que su actuar no es permitido, es prohibido, y por esa razón se enfoca todo el proceso a generar procesos de restauración en el adolescente y en la víctima. ¿Qué significa que el adolescente reconozca? Y ojo con esto, yo siempre lo digo porque además para mí es fundamental. En el tema social, la responsabilidad en muchos casos de la criminalidad no puede abrogársele toda al derecho, porque el derecho penal actúa en última ratio, es decir, cometido el delito, actúa el derecho. ¿A qué le estamos apuntando con esto? A evitar que esos niños, niñas y adolescentes lleguen a cometer estos delitos, y es una forma también de prevención. Pero cuando cometen estos delitos hay que mirar también cuál es lo que subyace debajo. Familias destruidas, y por eso yo siempre hago esta reflexión. Ustedes como periodistas siempre me han oído, no es apuntarle a por qué no se sancionó, es apuntarle a por qué no se evitó este comportamiento. Tenemos hogares destruidos, hijos no queridos, una población juvenil que avanza entre violencia dentro de un estado de conflicto interno, que significa que lo que aprenden los niños, hoy estábamos en un control político de reclutamiento, en donde niños de 12 y 11 años piden, y ojo con esto no puede ser tolerado, piden estar dentro de grupos criminales porque no tienen otras opciones. 2, porque el modelo que se está vendiendo en una sociedad es un modelo económico de apariencia, gasto y consumo. Porque desde ese punto de vista, las sociedades que están generando toda esta violencia, y lo van a ver en los municipios, siempre han sido municipios fracturados y abandonados. Y desde ese punto de vista creemos que la justicia juvenil es una justicia que da la primera oportunidad, y aquí reitero lo que he dicho siempre, a jóvenes que no han tenido ni siquiera posibilidad de tener una familia funcional. Y entonces cuando yo digo, sí, ese joven mató, no quiere decir que se le premie al joven, no quiere decir que se le felicite al joven. Lo que quiere decir es que ese joven tiene que ser consciente de que lo que está haciendo no es adecuado, es una violación flagrante a un derecho de otra persona, pero además él mismo colabora en la forma de reparación. Tú mencionas un delito que es muy grave, el homicidio. Reparar un homicidio es imposible, y es imposible porque tú no puedes volver a la vida a la persona que mataste, pero técnicamente cuando esa persona, en muchos casos estos jóvenes dicen, si yo no hubiera estado drogado, habría podido evitar disparar el arma, o habría podido evitar clavarle un cuchillo a una persona. Por esa razón nunca más volveré a tomar un cuchillo. Fíjate que hay cosas que empiezan a tener sentido. Ahora, la drogadicción es uno de los factores fundamentales de la delincuencia juvenil. Y desde ese punto de vista, qué bueno reparar a estos jóvenes para contener el proceso de drogadicción, para evitar el proceso de drogadicción, para que el Ministerio de Salud, que también tiene que actuar, genere políticas de contención, control y desintoxicación.
Y desde este punto de vista, veamos cómo la sociedad se está generando por estratos. Esto lo decía Mary Douglas claramente. Y sobre estos supuestos estamos diciendo hoy, ¿qué queremos? ¿Jóvenes que estén todos guardados en las cárceles? ¿O jóvenes que entiendan que tienen un futuro y que pueden representarle al país, sin lugar a dudas, una posibilidad también de salir de esta violencia? Estos ciclos recurrentes no pueden permitirse, y estos ciclos recurrentes de violencia lo que generan es bajar los brazos ante una realidad de violencia del mundo, no de Colombia nomás. La familia no sea consciente de la obligación que tiene, porque aquí pueden funcionar todos los actores, pero si la familia no es consciente de la función que tiene con esos menores, del respeto, del cariño y de la responsabilidad que debe darles, no hay institución que pueda restablecer esos derechos. Los niños tienen que ser queridos dentro de las familias y deben enseñársele valores. Dice la Universidad de Salamanca, lo que la natura no te da, Salamanca no te presta. Yo diría lo contrario, lo que la familia no te da, la sociedad no te lo puede conceder después. Un niño, los primeros años, aprende lo bueno como aprende lo malo. Dentro de violencia, dentro de sociedades violentas, dentro de grupos criminales, que son los que marcan el poder y marcan la moda en muchos lugares, si dejamos que nuestros niños se pierdan ahí, también tendremos muchas dificultades en el futuro. Permíteme, ministro. Gracias. Y una segunda oportunidad al cumplir la pena. Carol, gracias por la pregunta. Yo creo que es importante decir varias cosas. El utilizar menores es un delito en Colombia. Todos los grupos que utilizan menores cometen delito ordinario o delito de guerra, dependiendo si son delitos dentro del conflicto armado y con ocasión del conflicto armado. Tanto en las normas de derecho internacional humanitario de la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano, como en los delitos ordinarios, estamos hablando de utilización de menores. Tenemos más de 6 tipos penales y agravantes en donde todos estos comportamientos son sancionados. El que use un menor para delinquir comete un delito. 2, el menor siendo instrumentalizado o usado tiene una situación de abuso por parte de quien lo instrumentaliza y lo usa. Desde ese punto de vista, entonces, el tema es la conciencia clara de que quien use un menor está cometiendo un delito bien de guerra o bien un delito ordinario. Lo segundo, esta no es una modalidad nueva. Recuerden cómo los sicarios de Pablo Escobar eran niños. Byron Velázquez es el ejemplo más claro, antes de que sucediera toda la reforma de la 1098, sobre la base de lo que hizo Byron Velázquez matando a un gran ser humano, como lo era el ministro de esa época. Desde ese punto de vista, Byron en ese momento tenía 13 años, y desde ahí empezamos a ver cómo la gente se aprovecha también de las condiciones económicas y vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes. Si este debate entra, es un debate que yo creo ya ha sido trabajado desde la academia, desde la ley, pero también desde el razonamiento. La ley 1098 considera que las personas que, por ejemplo, hacen parte de los grupos armados organizados, que es el artículo 192 de la ley 1098, y la 199 son víctimas del conflicto armado. Por esa razón, esta discusión se dio desde la 1098 original del 2006, esto fue debatido en el seno del Congreso y se entendió que cuando se generan estas políticas de ingreso, de admisión, porque aquí no podemos decir que el niño ingresa voluntaria y libremente, el niño es utilizado, usado, instrumentalizado y no hay una capacidad plena para decidir frente a su incorporación. Por esa razón, el derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, muchos son los casos en donde menciona que en estos casos hay delitos de guerra y es un delito de guerra en este contexto. Yo aspiro que eso no se dé en el Congreso esta vez. Y aspiro porque esto fue ampliamente debatido desde el 2006. Han pasado muchos proyectos de ley que tratan de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, y creo que hoy hay que entender también la deuda que tiene la sociedad con niños que no han tenido una primera oportunidad. Y desde ahí espero, Carol, que esto no sea un debate, pero si es un debate, tenemos muchísimos elementos para decir que la forma de mirar estos aspectos no es igual
de la responsabilidad plena o responsabilidad de adulto en términos de derecho penal. Y una segunda oportunidad al cumplir la pena. Carol, gracias por la pregunta. Yo creo que es importante decir varias cosas. El utilizar menores es un delito en Colombia. Todos los grupos que utilizan menores cometen delito ordinario o delito de guerra, dependiendo si son delitos dentro del conflicto armado y con ocasión del conflicto armado. Tanto en las normas de derecho internacional humanitario de la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano, como en los delitos ordinarios, estamos hablando de utilización de menores. Tenemos más de 6 tipos penales y agravantes en donde todos estos comportamientos son sancionados. El que use un menor para delinquir comete un delito. 2, el menor siendo instrumentalizado o usado tiene una situación de abuso por parte de quien lo instrumentaliza y lo usa. Desde ese punto de vista, entonces, el tema es la conciencia clara de que quien use un menor está cometiendo un delito bien de guerra o bien un delito ordinario. Lo segundo, esta no es una modalidad nueva. Recuerden cómo los sicarios de Pablo Escobar eran niños. Byron Velázquez es el ejemplo más claro, antes de que sucediera toda la reforma de la 1098, sobre la base de lo que hizo Byron Velázquez matando a un gran ser humano, como lo era el ministro de esa época. Desde ese punto de vista, Byron en ese momento tenía 13 años, y desde ahí empezamos a ver cómo la gente se aprovecha también de las condiciones económicas y vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes. Si este debate entra, es un debate que yo creo ya ha sido trabajado desde la academia, desde la ley, pero también desde el razonamiento. La ley 1098 considera que las personas que, por ejemplo, hacen parte de los grupos armados organizados, que es el artículo 192 de la ley 1098, y la 199 son víctimas del conflicto armado. Por esa razón, esta discusión se dio desde la 1098 original del 2006, esto fue debatido en el seno del Congreso y se entendió que cuando se generan estas políticas de ingreso, de admisión, porque aquí no podemos decir que el niño ingresa voluntaria y libremente, el niño es utilizado, usado, instrumentalizado y no hay una capacidad plena para decidir frente a su incorporación. Por esa razón, el derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, muchos son los casos en donde menciona que en estos casos hay delitos de guerra y es un delito de guerra en este contexto. Yo aspiro que eso no se dé en el Congreso esta vez. Y aspiro porque esto fue ampliamente debatido desde el 2006. Han pasado muchos proyectos de ley que tratan de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y creo que hoy hay que entender también la deuda que tiene la sociedad con niños que no han tenido una primera oportunidad. Y desde ahí espero, Carol, que esto no sea un debate, pero si es un debate, tenemos muchísimos elementos para decir que la forma de mirar estos aspectos no es igual a la de la responsabilidad plena o responsabilidad de adulto en términos de derecho penal.